Mosaico Semanal. Un desarrollo cultural de valores y principios humanos. Un nuevo concepto de la comunicación en sus diferentes enfoques sociales, culturales, educativos, económicos, laborales y políticos, bajo la dirección del conocido conferencista internacional Jorge Ramón Pichardo Barce, hijo directo de Chinandega. Con ustedes, Mosaico Semanal. Bienvenidos, amigos televidentes, esta noche. Me place estar con ustedes hasta la comodidad de sus hogares. Esta noche hablaremos de un tema interesante que posiblemente está afectando su hogar, está afectando la sociedad entera, pero más que todo aisladamente hacia las personas que no pueden manejar este tipo de cosas. Nos referimos a la riqueza del pensamiento. Indudablemente, todos sabemos pensar. Y sabemos pensar, creemos eso, porque podemos hablar y podemos decir lo que estamos viendo. Pero el pensamiento no solamente es transmitir las imágenes que vemos. El pensamiento va más allá de la propia realidad que vive el ser humano. El pensamiento, pues, es la vida misma de la creación. Recordemos de que el pensamiento es la parte subjetiva de lo que nosotros vivimos y sentimos internamente para luego vivificarlo, transmitiéndolo o compartiéndolo con las personas que amamos, incluso con las que desechamos. Recuerdo yo que en una ocasión, en dos épocas muy diferentes, estando en España en el Congreso Mundial sobre las relaciones humanas y los términos interesantes, lo que significa la relación entre la sexología misma, me decía un dominicano, que lo tenía yo bastante cerca, cuando un francés estaba exponiendo, me decía: ¿cómo es posible que este francés, que vive a miles de kilómetros de nosotros, nos esté hablando a nosotros de cambiar el pensamiento? En esa época se hablaba de un cambio de ideas. No se hablaba del cambio de actitud, se hablaba del cambio de ideas, que prácticamente era lo mismo, porque la actitud, la idea y el pensamiento se conjugan para crear una combinación de hechos que nos ayudan a transmitir lo que deseamos hacer. Yo le decía al dominicano: escuchemos y aprendamos. A veces las personas se adelantan al hecho. Es como cuando una persona está conversando contigo y te corta para decir lo que él está pensando sin escucharte. Eso es grave. Él está relacionando su propia iniciativa sin escuchar al contrario. ¿Cómo va a poder negociar una persona así? Jamás. No pueden ni negociar ni podrán realizar emociones fuertes. Entonces, en esa ocasión, viniendo ese congreso internacional, mundial, también en el avión uno se encuentra gente que conversa. Me encontré un cubano muy capaz, que era miembro de la Universidad de La Habana, y veníamos conversando precisamente sobre los temas que se expusieron, y me hablaba de la comunicación. Y entonces él me decía que mucha gente estaba muy adelantada a la comunicación de América en Europa. Pero yo le dije que era al contrario. Nosotros miramos la realidad en otra forma, porque para el latinoamericano la vida era un caleidoscopio que cambiaba a cada momento, y para el europeo era casi inmóvil. Y entonces me quedo viendo y me pregunta: ¿por qué? Es simplemente, le hago una pregunta, que esta pregunta yo la hice ahí mismo en el simposio. ¿Qué cosa es un costo visible invisible? Entonces, bueno, un costo visible invisible
es algo que vemos, pero que al mismo tiempo no vemos. Precisamente, ese es el pensamiento. Lo vemos y no lo vemos. Es como el aire. Mas, sin embargo, el aire no lo vemos. Pero si yo tengo una chimbomba y logro inflar esta chimbomba con la forma que yo quiero, en la forma de un gato, de un perro o redonda, yo tengo el viento atrapado. Y lo puedo ver sin verlo. Entonces, ahí tenemos un detalle que yo explicaba. Porque eso está en uno de mis libros. Cómo saber dirigir el mando. Un libro de la época de, digamos, de los 80. Mas, sin embargo, mucha gente se complica la vida por simples ideas, por simples pensamientos, por simples emociones. El significado es lo que nosotros decimos saber pensar. Las personas irreales que solo ven fantasías y no piensan la realidad combinándola con su fantasía, jamás tendrán realidades. Ese significado es parte de una actitud que no ha logrado descifrar el que sabe pensar y el que no puede pensar, aunque sepa hacerlo. Vemos profesionales en todas las técnicas, ramas científicas y de todo orden. Vemos este tipo de gente que muchas veces no sabe interpretar las actitudes humanas, porque ellos se meten más en la teoría que en la práctica. Y entonces no ven la parte bipolar de las actitudes humanas, y entonces vemos gente que con una pequeña cosa de su pensamiento se sienten que tienen a Dios en la mano. Esos son aquellos que se conforman solamente con un pelo del gato o con una pluma del ganso. Cuando las personas se conforman o son conformistas y no ven más allá de sus narices, entonces vemos gente que cae en la mediocridad y se envanecen. Son gente que no han tenido nada, y cuando llegan a tener algo, creen que son superiores a todo el mundo. O aquel que logró tener un titulito y nunca lo tuvo, él cree que eso vale más que todo el mundo. Entonces, tenemos dos situaciones. Y las estoy planteando. Una, aquel que sabe pensar para actuar, y aquel que actúa y no piensa, sino que piensa después de su actuación. Sería como una tragedia en un teatro. La tragedia del que piensa demasiado con velocidad y la tragedia del que no supo interpretar y no supo qué decir. Si el mundo fue hecho para las ideas, ¿por qué nosotros no podemos controlarlo? ¿Por qué no controlamos nuestras ideas? ¿Por qué no controlamos el tiempo? ¿Por qué no controlamos nuestra vida? ¿Por qué no controlamos las emociones? ¿Por qué nos aflige todo lo que nos rodea? Si nosotros aprendiéramos a administrar el pensamiento, sumándole tiempo, sumándole administración de entorno, de todo lo que nos rodea, aprenderíamos que una secuencia está planteada ahí, una detrás de otra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las prioridades más las ideas secundarias más las ideas primarias. Es decir, las ideas más importantes sobre las ideas menos importantes. Pero a veces el mundo usa ciertas formas tan intempestivas o tan sorpresivas que a veces las ideas primarias son primero. Las ideas que habíamos desechado son exitosas. Tenemos el caso de Donna Summer para hablar de una cantante, para que miremos un ejemplo. Donna Summer es una cantante famosa en el mundo y tuvo una fama tremenda en la época de los 70, los 80. Una mujer de raza negra, pero con una calidad inconfundible en su voz. Y
con un pensamiento bastante ligero, rápido en la escena, pero con un complejo psicológico terrorífico cuando comenzó. Observen, si ella no controlaba ese complejo, entonces Donna Summer nunca hubiese triunfado. Y así hay mucha gente acomplejada por simples defectos humanos que no se pueden ya corregir, pero que tenemos que aprender a controlar. Y cuando se controlan, pasan inadvertidos. La gente no los echa de ver. Entonces miremos el caso de Donna Summer. Donna Summer era una cantante de tercera categoría, una muchacha que le encantaba el canto. Y entonces cantaba tan lindo que la contrataban, pero no era la estrella, sino que era una agregada más en un show. Y ella cantaba muy mal. Cantaba bien y cantaba mal por la forma en que se movía en el escenario. Entonces, así transcurrieron 2 años. Y nadie echaba de ver que Donna Summer tenía una voz de oro. Pero de repente llegó a ese nightclub un hombre que era buscador de estrellas, un empresario que tenía un oído afinado y una forma de enfocar la vida muy diferente a las demás personas. Sabía quién podía triunfar y quién no. Y lo peor era esto, que conocía el defecto por lo cual la gente no triunfaba. Se sentó, pidió una botella de vino y comenzó a cenar mientras comenzaba el show. Cuando le tocó a Donna Summer en la tercera parte, entró Donna Summer cantando una canción muy linda de esa época, pero el hombre miró que nunca Donna Summer daba la cara al público. No se la daba al público, la escondía entre el micrófono y su pecho, escondía la cara. Entonces él miró que todita la canción que ella hizo y que la hizo muy linda y la cantó con gran amor, no le vimos el rostro. Y se preguntó por qué. Claro que lo descubrió inmediatamente, pero la gente la aplaudió, pero no le dio mérito. El mérito fue de la estrella de ese momento. La estrella que venía al final y la estrella que salió al comienzo, ella era un relleno nada más. Ella misma sabía que era un fracaso y no sabía ni por qué. Esto es lo peor, que cuando la gente no sabe pensar, no sabe por qué no lo sabe hacer. Entonces, viene este hombre, ahí mismo en el nightclub, vendían flores para las artistas. Se fue, compró un ramo de flores, el más grande y el mejor, y se fue al camerino de Donna Summer, que estaba ya ella quitándose sus vestidos, digamos, de artista, y estaba ya para irse para su casa, me imagino. Cuando él golpeó, eso es muy propio en los países donde la cultura se mueve, que uno puede lisonjear o llevarle una expresión de aprecio y estimación al artista. Aquí casi no se ve eso. Entonces, él llegó, golpeó, ella lo recibió y recibió con mucho cariño el ramo, porque nunca le habían regalado un ramo de flores. Imagínense ustedes, la Donna Summer, la famosa hoy en el mundo. Claro, ya pasó, esa fue una moda, pero fue famosísima como los mejores. ¿Qué sucedió? Él le hizo una pregunta, Donna, porque ese es su nombre. ¿Por qué no miras al público cuando cantas? Entonces ella no sabía que no miraba al público. Fíjense que se dio cuenta allí en el camerino. Ella creyó que lo miraba. Inconscientemente ocultaba su boca. Como ella tenía una boca bastante pronunciada, le daba pena que le vieran lo abultado de su boca y la escondía. Y eso la acomplejó durante toda su juventud. Donna le dice, ¿por qué tienes pena de tu boca? ¿No sabes que la voz tuya no la tiene cualquiera? ¿No sabes que mucha gente viene por escucharte a ti, pero tú no te ganas al público? Deja de ocultar tu cara. Lanza tu rostro a la gente. Abre la boca frente al público cantando. Muéstrale esa hermosura de tu boca. Hazlo. Yo vengo mañana a escucharte. Y lánzanos una sonrisa tuya con esa boca y con tu voz tan maravillosa.
Bueno, dicen que Donna Summer lloró. Eso es una historia. Ella no sabía que su fracaso era su boca. A partir de ese día en adelante, Donna Summer cambió su vida. La riqueza del pensamiento a través de otra persona llegó a su vida por fin y alguien le dijo la verdad. Hay gente que se molesta por la verdad. Hay gente que la acepta con cariño, la digiere y saca lo bueno. Donna Summer le agradeció toda la vida a este empresario. Trabajó con él sus discos. Y saben, se hizo mundialmente famosa. Ahora voy a la respuesta. Si Donna Summer lo hizo, bueno, y esta cantante, Paul Anka, se quejó toda la vida por ser pequeño, como enano. Y una nariz de bomba. Se hizo cirugía plástica y no le importó ser bajo. Se volvió mundialmente famoso. Salía con alegría al escenario. La vida es alegría, riqueza, el pensamiento. Si yo tengo un pensamiento que yo logro dominar mi escenario, yo lo estoy dominando. El empleado que se cree que porque está demasiado gordo ya no sirve, está equivocado. La gordura muchas veces es una hermosura extrema que mucha gente puede admirar. Ser demasiado delgado también es lo extremo, pero mucha gente lo puede admirar. Va a depender cómo lo presentemos con nuestra riqueza del pensamiento. Entonces, tenemos que tener una audacia en la idea, una audacia de presentación, una audacia de ver la vida y de hacer que los demás nos vean siendo agradables. Ese es el caso de la riqueza del pensamiento. La riqueza del pensamiento te lo está diciendo. Riqueza es dinero. Es decir, el pensamiento da dinero, pero no dinero mal habido, porque también el pensamiento es peligroso cuando no lo sabemos manejar. Él nos puede llevar a la ruina, al fracaso. Están las personas que piensan lento, las que piensan en mediana postura y los que piensan demasiado veloces, que se pueden equivocar a cada momento. La reflexión está en medio de las tres posiciones del pensamiento y si no aprendemos a reflexionar la vida, nuestra vida se convierte en un calvario para las personas que creemos que sabemos pensar. Aquel que te da lecciones y no se ve a sí mismo. Yo decía en uno de los programas pasados que hay que aprender a supervisar la voz y el pensamiento. Si no me superviso, ¿cómo puedo saber mis errores mientras yo estoy actuando? Somos actores de la vida, por eso se llama actitud, porque actuamos. Actitud es actuar, saber actuar y actuar bien. Los presentadores de televisión muchas veces cometen atropellos, pero son buenos. Ellos están allí siempre pensando que lo hacen bien, pero no hay quien le diga cómo hacerlo. Ellos mismos tienen que ser sus jueces a veces, porque no existen personas que nos ayuden, pero existen personas que nos critican hasta destruirnos y no quieren que salgamos adelante. Así han fracasado millones de personas y han triunfado los que han tenido fuerza de voluntad, los que han logrado tener ese deseo de no retroceder. Pero cuesta mucho, cuesta tan demasiado que a veces creemos nosotros tener el mundo en la mano y estamos hundiéndonos en una ciénaga fangosa. No se trata pues de solamente pensar, se trata de saber pensar para saber actuar. Y se trata de que la riqueza de mi pensamiento debo saber escarbarla como una mina de diamantes buscando el diamante. Pero mientras yo busco, voy cambiando herramientas y voy tomando energía diferente para encontrar mi propia riqueza. Eso es lo que haría un estudiante cuando está escogiendo su carrera. ¿Cuántos estudiantes se equivocan de carrera porque actuaron deprisa? O porque su familia les dijo, tenés que ser médico, tenés que ser abogado, tenés que ser dentista, y no quieren.
querían otra cosa. Entonces se meten forzadamente a lo que no quieren. ¿Qué pensamiento va a triunfar sobre algo que no deseamos? Ninguno. Tenemos que amar lo que hacemos. Querer. Como cuando nos enamoramos de una linda mujer o la mujer se enamora de un hombre elegante. Así tenemos que amar la vida, hasta nuestras profesiones, nuestro deseo de pensar. El pensamiento es una figura que no tiene figura, pero es una figura que le damos forma a nosotros cuando pensamos. Piensen en una masa que cada vez que pensamos le damos forma. Así encontramos las ideas. Por eso muy poca gente triunfa. Y en un país donde la cultura es pobre, donde la gente más bien es egoísta, ¿cómo puede triunfar un muchacho que tenga capacidad, pero no tiene calidad? Que tiene que buscarla. Y si ese muchacho que no tiene calidad, tiene capacidad, pero no la encuentra, esta calidad, tiene él que luchar 100 veces más porque nadie le ayuda. Al contrario, hay gente que desea que fracase. Esa envidia, ese egoísmo ya es propio de los pueblos atrasados. Hemos quedado atrasados en América Latina nosotros. ¿Y a qué se debe eso? A la gota que tenemos nosotros en nuestra sangre. Esa gota de atraso. Solo vemos para sí mismo, sin importarnos el entorno. Es por eso, ya para finalizar, que la riqueza del pensamiento, la gente la ve como dinero. Y está muy bien. Me encanta que lo vea así. Pero se enriquece aquel que lo hace muy bien o aquel que vive de los que piensan bien. Porque aquí hay cuestiones así. El vividor que vive del que sabe pensar. Y el que le cuesta más porque no encuentra quien lo ayude, pero que sabe pensar. Es por eso, amigos televidentes, que esta noche he querido hacer una reflexión sobre la riqueza del pensamiento. Usted la tiene en su casa. Su hijito la anda a su nivel, a veces sin experiencia, pero ya está pensando. Enseñémosle de niño a pensar muy bien, para que no se equivoque cuando llegue adolescente, adulto. Como la desgracia que tenemos hoy, que el joven está fracasando a cada momento porque no sabe pensar. Entonces no sabe actuar. Y mucha gente se lucra de esta juventud. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo. Y aquí Occidente.